Maracay, Estado Aragua. Buenos días. Muy buenos días, en vivo y en directo desde la Vineta con el presidente José Napoleón Duarte, presidente de El Salvador. El expresidente Carlos Andrés Pérez, a quien entrevistamos ayer a esta misma hora, cuando supo que hoy lo íbamos a entrevistar a usted, nos sugirió que comenzáramos por preguntarle si le ha sido posible a usted, en sus primeros 100 días de gobierno, comenzar a sentar las bases de una pacificación en El Salvador a través del diálogo con los insurgentes. Muy buenos días, Sofía. Buenos días, Carlos. Buenos días, presidente. Buenos días, pueblo venezolano. Contestando específicamente la pregunta, yo creo que la solución de mi país no tiene una sola dimensión, no se puede resolver simplemente pensando que el diálogo va a ser la panacea que va a resolver todo el problema. Sin embargo, el diálogo es una cosa importante, puesto que Dios nos dio la voz y la palabra precisamente para que los seres humanos nos entendiéramos. Yo creo que el país tiene que ir en el camino de un diálogo sincero, honesto, y no un diálogo táctico que sea parte de la guerra, sino un diálogo que resuelva el problema. Y por eso mi esfuerzo es preparar todas las condiciones, todas las características, para que esto sea un proceso natural de encuentro, para que cuando hablemos con respeto, hablemos con soluciones y que esto lleve a la paz del país. Por lo tanto, sí le puedo contestar, Sofía, que estoy trabajando en eso, estoy haciendo las cosas previas que hay que hacer. Por ejemplo, esta gira responde a un respaldo que necesito para la democracia del pueblo, para que el pueblo salvadoreño se dé cuenta que no está solo en esta lucha y que tiene detrás a los pueblos democráticos que están diciéndole adelante, siga con ese esfuerzo. Y por otra parte, para decirle al pueblo salvadoreño que hay cosas, que hay valores que hay que respetar y que hay que seguir. El respeto a la dignidad humana, el control de los abusos de autoridad, todas esas cosas tienen que irse generando posiciones que nos permitan a los salvadoreños ir alcanzando un clima de paz, un espacio político donde todos los sectores puedan hablar. Y este es el mejor diálogo que podemos tener. Ahora, presidente Duarte, aquí en Venezuela hubo 3 etapas en la lucha contra la insurrección, tan análoga a la lucha en El Salvador. Primero, aquel combate sin concesiones, ni diálogo de ninguna especie, por cierto, hasta vencer militarmente a las guerrillas, etapa que le tocó, por cierto, al presidente Rómulo Betancourt y a su ministro del Interior, Carlos Andrés Pérez. Luego hubo una etapa intermedia, ya con la guerrilla militarmente vencida, una etapa de no bajar la guardia, pero conceder indultos selectivos. Y esa etapa le tocó al presidente Leone. Y por último, la oferta amplia de pacificación, de amnistía y de legalización de los partidos marxistas, leninistas, antes insurrectos, ¿no? Y eso le tocó al presidente Caldera. ¿En cuál punto de estas etapas está El Salvador? Yo creo que estamos entre el primero y el segundo punto. Estamos en el periodo en el que todavía tenemos enfrentamientos, tenemos una guerra, porque el problema estriba en la mente de las gentes. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando no hay ningún esquema de tolerancia, cuando el uno quiere derrotar al otro y matarlo y destruirlo, en ese esquema sería la primera fase que usted habla. Yo creo que esa fase ya está pasando. Eso es interesante. ¿Usted cree que ya comenzó, se salió de esa fase? Empezó a salir de esa fase. Y le voy a dar un caso. Hace un año, por ejemplo, no podíamos haber hecho un intercambio de prisioneros, hubiera sido imposible, ¿no? Pero ya hemos hecho intercambio de prisioneros, ya hemos hecho algo interesante. Acabamos de darle posibilidades a un grupo de lisiados guerrilleros que estaban en la montaña y que no podían ya, corrían riesgos porque no la podían ni defender. Entonces hemos negociado y les hemos permitido a 60 de ellos salir del país a cambio de 4 oficiales.
esto es un gesto que hemos querido hacer de humanidad para ir cambiando este esquema de incomprensión. Ya usted tiende a que sean el tercer grupo. Si usted yo sueño con la tercera etapa. Pero usted, yo sueño con el tercer nivel de llegar a la paz. Pero la impresión que dan los cables internacionales es que militarmente ustedes aún no han superado la primera etapa, la etapa en la cual la insurrección puede sostener su terreno, inclusive ganar terreno. Cuando el quinquenio de Rómulo Betancourt terminó, la guerrilla estaba militarmente derrotada. Creo la impresión que da es que en Salvador no es así. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que solo tengo 100 días, sí. 3 meses, y que hay que esperar todo el periodo. Son 5 años que Betancourt tuvo para resolver el problema. Usted los va a tener. Y que Dios quiera que yo tenga esa oportunidad. Ahora, presidente, El Salvador tiene un problema que Venezuela también conoció, pero no con la misma intensidad y con 1000 kilómetros de mar por medio, que fue la promoción de la guerrilla y el terrorismo desde el exterior. Se hubiera mantenido tanto la guerrilla en El Salvador si no tuviera apoyos exteriores de ese lado. No, obviamente no hubiera podido resistir. Lo más que hubiera resistido era unos 6 meses de guerrilla y hubieras tenido que sucumbir. ¿De cuántos años que dura? Como se dice. Bueno, ya llevamos 5 años de esta actitud. Esto no se puede sostener si no es con el apoyo de lo exterior. ¿Y en qué consisten esos apoyos y cómo funcionan? Bueno, ha consistido de toda índole, desde el entrenamiento, inclusive en determinados momentos entre la dirección. Fidel Castro convocó a todos los líderes de los distintos grupos, porque ellos estaban balcanizados, los reunió, los unificó por crear la unidad política. Por crear la unidad política que se llamaba DRU. Y eso fue una obra de Fidel Castro. Fidel Castro en persona convocó a todos y les dijo, inclusive dijo que no podía él ayudarles si no tenían adentro el Partido Comunista, que estaba fuera de este esquema. De tal manera pues que esto comienza ahí, luego vienen los entrenamientos, luego viene el financiamiento, después de esto viene el armamento, bueno, luego interviene la logística y todo. La revolución nicaragüense y pronto ese territorio que es casi fronterizo. Eso se convierte en el cuartel general, que es lo que yo he denunciado tanto, ¿no? Que Cuba solo no hubiera podido hacer eso si no tuviese Nicaragua. Si no tuviera Nicaragua. Ahora, ha habido altibajos en los apoyos militares exteriores que recibe el Frente Guerrillero Farabundo Martí. ¿De qué han dependido esos altibajos de ayuda? En primer lugar, según los documentos que se conocen, que fueron capturados y que después se llamaron el papel blanco, el libro blanco, ahí aparece que en un principio los países que estaban ayudando a la guerrilla eran los países, digamos, más radicales, como Albania, como países como Libia, como Vietnam. Posteriormente, entonces, después de la visita del secretario general del Partido Comunista, comenzaron a ayudar a los países como del oriente de Europa, Bulgaria, especialmente Alemania Oriental. Y por último, ya el apoyo político de Rusia. De manera que esto ha sido el proceso en el que han seguido ellos. ¿Y no ha dependido también, presidente Duarte, un poco de la presión que a su vez han tenido, no siempre igual, los sandinistas? Porque estábamos, Sofía y yo, en Europa Occidental, en Madrid y París, en el momento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando la prensa europea tuvo que admitir finalmente que esas elecciones eran válidas, que usted era el presidente constitucional y legítimo de El Salvador. Y en ese momento un diario de París publicó un editorial diciendo, bueno, ha habido elecciones en El Salvador, puesto que las va a haber pronto en Nicaragua, lo que tienen que hacer ahora los Estados Unidos es retirar su ayuda a los nicaragüenses insurgentes contra ese gobierno. Y yo escribí en ese momento un artículo diciendo que quien sostenía tal cosa no se da cuenta de que era esa presión la que había permitido las elecciones en El Salvador. Que si los sandinistas hubiesen tenido las manos libres, se hubiesen dedicado todo ese tiempo a frustrar y bloquear y aterrorizar al pueblo salvadoreño para que no hubiera elecciones. Sí, ellos trataron de hacerlo. Ellos hicieron un inmenso esfuerzo militar. Los sandinistas. Los sandinistas, los terroristas salvadoreños,
para evitar las elecciones. Inclusive durante las 3 elecciones que hemos tenido, ellos han amenazado al país de generar toda una desestabilización. Pero de todas maneras esto no les dio resultado. El pueblo, la primera vez especialmente, fue a votar realmente debajo de las balas. Inclusive hicieron un ataque el propio día de las elecciones y en los lugares de votación para evitar cualquier posibilidad de elección. Pero el pueblo fue a votar. En los momentos en que estaban disparando, la gente se tiraba a las calles y pasaba la balacera, se levantaban otra vez y se ponían en la cola para seguir votando. Y eso lo vio el mundo entero por televisión. Yo recuerdo que el presidente de México, entonces López Portillo, se vio obligado no pudo evitar un comentario emocionado sobre eso que usted está diciendo. Sí. Ahora, una forma de persuadir al Frente Farabundo Martí de aceptar una paz sin la pretensión inaceptable de que usted los llame a compartir el poder, conservando ellos además las armas, es que disminuyan o cesen por completo los apoyos a través de Nicaragua. ¿Ha sido o podría ser útil Contadora en convencer o presionar al gobierno de Managua en ese sentido? ¿Es usted, presidente? Yo creo que lo están haciendo. Los de Contadora han generado los 21 puntos y uno de esos puntos es precisamente el tratar de que Nicaragua no esté exportando la revolución. Por otra parte, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo en ese sentido. Hemos querido demostrar que la presencia de Nicaragua es clara y categórica en los asuntos salvadoreños, y para eso hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya un documento donde hemos explicado la forma en que Nicaragua ha estado interviniendo en los asuntos salvadoreños. Yo he dicho que no se trata de una actitud de confrontación con Nicaragua, sino que si nosotros hemos respetado a Nicaragua, lo menos que podemos pedir es que Nicaragua nos respete a nosotros. Y esto es lo mínimo que una nación soberana puede pedir. Dentro de este esquema de cosas es que yo creo que Nicaragua ha tratado de desestabilizar El Salvador, y que Contadora y el esfuerzo que estamos haciendo en el mundo está haciéndolos reflexionar. Y cada vez niegan ellos la presencia y el apoyo que ellos le dan a Nicaragua, pero cada vez es más obvio que no podría subsistir. Ahorita mismo están haciendo una pista gigantesca para MiGs, y ya están anunciando la llegada de los MiGs, lo que significa una verdadera amenaza para todo Centroamérica. Ahora, el canciller de Colombia acaba de lanzar una idea singular: que Contadora se amplíe y se revitalice, invitando a la Unión Soviética y a Cuba a participar directamente en la mesa de negociaciones. De paso, se trata de un reconocimiento descarnado del papel que juegan esos dos estados comunistas en la violencia centroamericana, ¿no? Claro, eso es obvio. Es decir, la sola expresión de que se llame a Cuba y a Rusia a negociar la paz en Centroamérica, lo que está diciendo es que esta es una confrontación de las dos grandes potencias y de los dos grandes bloques. Esto tiene Contadora, que hasta ahora había desconocido la presencia de Estados Unidos, la presencia de Cuba, de Rusia en este conflicto, y no se puede negar que existe esa presencia. Por lo tanto, una solución que se mantuviese, digamos, en un nivel regional, que solo los países centroamericanos pacten, no resuelve nada, porque hay fuerzas exógenas que están influyendo. Hay que considerarlas, y por eso yo estaría de acuerdo en llamar a Rusia, a Cuba, a Estados Unidos, a hacer una mesa redonda para discutir la forma en que Centroamérica podría liberarse de todas las presiones exógenas que le permitan alcanzar la paz. O sea, que se quitaran las máscaras y que realmente claro, que cada uno sepa dónde está y qué es lo que estamos haciendo. No, sí, justamente, presidente, hay gente que encuentra mal, dentro de esa ficción de que allí no está pasando nada, sino problemas nacionales o regionales, ¿no? Hay gente que encuentra mal que El Salvador reciba ayuda económica y militar de los Estados Unidos, pero esa misma gente no se escandaliza que del otro lado, y hasta dicho, lo acaban de decir los sandinistas en el caso de Libia, ¿no?, estén metidos a través del territorio de Nicaragua, la Unión Soviética y Cuba, desde luego, pero también Vietnam, Corea del Norte, Bulgaria, Alemania comunista, Libia, la OLP y hasta la ETA. Sí, todo. Sí, es decir, que el mundo entero está en cierto modo girando en torno a este foco, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Mire, yo pienso que precisamente uno de los problemas que tenemos
es que en los Estados Unidos cuando da ayuda, la publicita y todo el mundo la sabe y sabe los montos y hasta la última bala que van a dar. En cambio los rusos y los soviéticos jamás dicen nada. Pero dan y en cantidades gigantescas. Ningún país centroamericano tendría la capacidad, por ejemplo, de hacer esa autopista que están haciendo, tener aviones MiG. Son demasiado grandes las dimensiones del apoyo militar que da Rusia a Nicaragua en este caso específico. Y lo mismo sucede con la guerrilla. De tal manera que la sinceración del fenómeno es una cosa importante. Que todos nos demos cuenta de que el fenómeno de El Salvador, el fenómeno de Centroamérica, ha dejado de ser simplemente un problema interno. Que existen las causas externas, no hay duda. Que existen los fenómenos sociales que han generado todo este clima de violencia, no hay duda. Pero lo que tampoco hay duda es que ahora esto ha pasado a ser, en un segundo nivel, una confrontación de fuerzas extrañas que están presentes. Ahora, justamente una versión que se repite mecánicamente y la reitera, por ejemplo, el New York Times en la entrevista que hizo usted Lidia Chávez, es que el único motivo de hacer la guerra, el Frente Farabundo Martí, es remediar la injusticia social en El Salvador y que por lo mismo la guerrilla tiene un gran apoyo moral debido al puesto. Y popular inclusive, ¿no? Yo creo que eso no es cierto, pero no hay duda de que sí era cierto. La cuestión de que la motivación de la guerrilla es una aspiración de justicia, ¿no? Y que por lo tanto tiene apoyo popular. Yo creo que las dos cosas podríamos verlas en la dimensión del tiempo. No hay duda de que al principio, en las épocas de los años 60, 70, sí se producen esas condiciones y la guerrilla es el resultado de esa expresión, de esa motivación. Había idealismo entre los sectores populares dispuestos a apoyar una acción porque se sentían frustrados y radicalizados. Ya no veían otra alternativa. Eso es antes de que Romero. Eso es antes, sí, en el momento antes del 79. Pero en 1979 se produce un fenómeno de cambio de tendencias y se plantea la solución democrática. Ahí comienza un cambio definitivo en el pueblo. El pueblo empieza a girar, deja de apoyar a la izquierda y empieza a apoyar esta tercera posición, esta solución democrática. Es en ese momento que la guerrilla toma una decisión. Decide abandonar al pueblo, abandonar todas las actividades de masas y lanzarse totalmente a la guerra. Y esto los hace perder contacto con el pueblo. De tal manera que aquí es el primer error estratégico de la guerrilla, porque una guerra popular prolongada, de acuerdo con la misma teoría marxista, se fundamenta en la sublevación del pueblo, se fundamenta en el apoyo del pueblo, se fundamenta en que una revolución sin un pueblo revolucionario no es revolución. De tal manera que ellos cometen su propio error y es ahí donde entramos nosotros a llamar al pueblo. Y la lucha que nosotros estamos planteando es una lucha ideológica para que el pueblo se defina en favor de la democracia y no en contra del marxismo. Ahora, hay algo muy fundamental, presidente Duarte, y es si usted podrá lograr ese nuevo ambiente político que usted persigue, ¿no? Lograr la paz enseguida, ¿no? Y luego la reconstrucción económica que está frenada por esta guerra civil, ¿no? Cuando está enfrentado no únicamente a la insurrección marxista-leninista, sino del otro lado a escuadrones de la muerte con asideros y complicidades en las Fuerzas Armadas y en una derecha recalcitrante, tan recalcitrante que lo tilda usted de comunista. La tenaza esa célebre que todos conocemos. ¿Cómo va a lograr usted ahora luchar y domesticar a la izquierda, a la derecha asesina? Mire, una de las cosas que a veces me preguntan es que cuál es más peligroso, si la derecha o la izquierda. Y yo digo que hay momentos en que es más peligroso el uno que el otro, pero no podemos ignorar que la causa fundamental de que hubiese en un determinado momento una izquierda emocionalmente violenta y dispuesta a ir a la lucha es precisamente los errores de la extrema izquierda, de la extrema derecha. Esta creación de la como el reflejo en el espejo, ¿no? Claro, ¿De qué habla usted? Se produce una reacción, ¿no? Y la derecha entonces es extrema, insolente, prepotente, dominante, llegó a tal grado de insolencia
que no permitía ninguna expresión de pensamiento ni ninguna manera de poder el pueblo obtener. Eso es la derecha bajo el dictador Romero. Esta es la derecha, es que no es solo la dictadura de Romero, es toda una estructura social, política, económica, que tiene el control total y ha tenido el control total por 50 años en el país. Todo estaba diseñado para favorecer a esos sectores prepotentes, económicos, políticos y militares. El asunto estriba en que esto generaba la hegemonía del poder, y que esa hegemonía del poder estaba apoyada por los Estados Unidos, y eso lo hacía de un poder tan gigantesco que hacía imposible que el pueblo pudiera organizarse. Esto empezaba a desgranarse, y precisamente el ejército se fue de ahí y dijo: yo no quiero seguir sirviendo esto, y comenzó en 1979 los cambios militares en ese sentido. Después el gobierno se sale de ahí porque hay elecciones y deja de ser instrumento. Sí, la estructura política, ¿no? Y van destruyéndose pues entonces los lazos de amarre entre toda esa estructura política. Esto permite... Los Estados Unidos dejan de apoyar. Los de Estados Unidos dejan de apoyar eso también y buscan apoyar una solución democrática. Todo eso está entonces poniendo las cosas en un distinto nivel. Pero eso obliga a la derecha desesperada a buscar una salida que es la violencia, y busca los escuadrones de la muerte, y se infiltra dentro del ejército y usa al ejército para eso. De tal manera que mi lucha ahora es tratar de sacar precisamente al ejército de esa instrumentalización y de controlar a los sectores estos más recalcitrantes que agarraron las armas y empezaron a matar y con venganza por todo el país. Este es mi trabajo. Yo creo que voy a tener éxito. A este momento ya hemos tenido un control bastante grande del país, porque ellos actuaban impunemente porque sentían que tenían detrás a la Fuerza Armada. Ahora la Fuerza Armada no los está apoyando y los está persiguiendo, entonces ellos ya están débiles, ya no tienen la facilidad de moverse. Seguirán cometiendo un delito aquí y allá, donde todavía no vamos teniendo el control, pero poco a poco vamos a ir manejando esto. Desde su elección como presidente constitucional de El Salvador, ¿ha cambiado la actitud internacional hacia usted personalmente? ¿Y hay una mejor comprensión del aspecto voluntarista y del diseño estratégico internacional que hay en la guerrilla salvadoreña? Yo creo que la actitud del mundo ha ido cambiando poco a poco, pero especialmente a raíz del proceso electoral. El Duarte de la Junta tiene una dimensión distinta al Duarte presidente constitucional. Esto es lógico, es natural, porque nadie creía, y usted se recordará, que en el mundo se creía que la guerrilla tenía el apoyo popular, que el pueblo estaba detrás de la guerrilla y no detrás de esos gobiernos de facto que tuvieron. Pero eso no era cierto. Lo demostramos a través de las elecciones. Y lo demostramos en esta última elección, en la cual pues realmente la votación fue gigantesca. Esto hace entonces que en el mundo se comience a reflexionar de que la propuesta que nosotros estamos haciendo cuenta con el apoyo del pueblo. Y no hay nación del mundo que se niegue a reconocer, especialmente las democráticas, que se niegue a reconocer la voluntad popular. Yo creo que ese es el principio de todo el cambio que ha habido, de apoyo o de, por lo menos, de comprensión que hemos tenido. Y yo estoy tratando de asentar más eso con estas giras, con estos viajes, para ir de país en país, platicando, hablando con el pueblo, hablando con los importantes líderes de la comunicación social y hablando con los gobiernos para explicarles la posición, pero especialmente para explicarles el anhelo que nosotros tenemos de paz, porque el pueblo sueña con esa paz. Y el ejemplo clásico es lo que tuvimos hace unos 2 o 3 días, el 15 de septiembre, se hablaba de que el 14 nos iban a hacer una ofensiva final, la guerrilla. Entonces yo llamé al pueblo y le dije que quería que hiciéramos una demostración de una ofensiva cívica. ¿Usted llamó al pueblo? Sí, y el pueblo salió a las calles. ¿Ese día? El 14, el 15, y salió a desfilar, celebrando el 15 de septiembre. Eran miles de niños en todo el país, y con maestros y la gente en las calles desfilando, expresándose en los valores cívicos
de nuestros próceres. Usted sabe que los marxistas tratan de destruir a los próceres, y nosotros hemos mantenido ese espíritu, ese respeto por nuestra historia y por nuestros próceres. Yo creo que esta es una demostración de la voluntad del pueblo, y esto es lo que ve el mundo, ya no lo puede esconder, ya toda aquella desinformación que estaban presentando se balancea con esta realidad que también existe, que es la voluntad del pueblo. Sí, presidente Duarte, ¿qué significaría para su país, para El Salvador, pero además para Centroamérica y el Caribe, para toda la región, si las dos grandes internacionales democráticas, la demócrata cristiana pero además la internacional socialista, en vez de disentir, a veces sospecha uno que para diferenciarse, ¿no?, llegaran a ciertos acuerdos básicos sobre qué fuerzas en presencia ayudan y qué fuerzas en presencia estorban la paz y la democratización en Centroamérica? Yo creo que eso sería un paso muy importante. Cuando yo estaba en la Internacional Demócrata Cristiana y era vicepresidente, planteé precisamente la reunión de la Internacional Socialista con la Internacional Liberal. Sobre todo en vista de estos nuevos hechos que son innegables, ¿no? Y que son una necesidad para que midamos el mundo occidental y cuál es el papel que vamos a tomar en la defensa de la democracia. La democracia cristiana y la socialdemocracia no tienen ninguna razón de ser si no viven dentro de una democracia. Pero si nosotros mismos ayudamos a destruir la democracia o a engañarnos creyendo que la democracia es indestructible, si no la cuidamos, entonces los resultados son de que mañana pues podemos perderla. De tal manera que esta es una tarea fundamental que tenemos los demócratas para defender la democracia. Y por eso yo he dicho una cosa: en los países socialistas hay una especie de solidaridad permanente en la lucha por defender el comunismo, pero los demócratas no somos solidarios en la defensa de la democracia, porque entendemos que la democracia es pluralismo, y el pluralismo es permanente diferenciación de unos con otros, de tal manera que cada democracia es débil en defenderse a sí misma, porque tiene adentro de la misma democracia el peligro de la confrontación interna. Y los comunistas lo saben y por lo tanto se insertan dentro de este mismo esquema y tratan de crear conflictos, de dividir, porque de esa manera obtienen más beneficios. Yo he insistido entonces, y se lo digo en los Estados Unidos muy seguido, cuando me toca dirigir la palabra, que los Estados Unidos vive una democracia, pero ha estado a través de la historia para América Latina exportando dictaduras. Lo que tiene que hacer es también exportar democracia. ¿Ha habido algún cambio, aunque sea sutil, en la actitud de México para ustedes? Sí, ha habido un cambio muy importante. El hecho de que haya mandado al ministro de Relaciones Exteriores de México a la toma de posesión de mi gobierno es un signo de primer orden. Las pláticas que hemos tenido posteriores con respecto a la contadora, donde el ministro de Relaciones Exteriores ha ido a El Salvador varias veces, es otro signo. Inclusive el hecho de que haya ayudado para todos estos intercambios de prisioneros que hemos hecho y haya permitido que el suelo mexicano sea usado como espacio primario para el destino final de algunos prisioneros que hemos enviado, cuando inclusive México ha hecho algunas expresiones en el sentido de que vería con agrado una solicitud nuestra para de nuevo reanudar las relaciones normales. Todo esto está indicando que hay un cambio favorable. Y presidente Duarte, una última pregunta, ya no queremos seguir monopolizando. Y Venezuela, y le hacemos esta pregunta porque en la oposición, estando Acción Democrática en la oposición y siendo el presidente Herrera Campins, no el partido Acción Democrática como tal, pero algunos dirigentes muy importantes llegaron a decir y a reiterar que el apoyo de Venezuela al proceso de democratización de El Salvador, que comenzó en el 79, que tiene más de 5 años, se debía enteramente a la amistad personal y caprichosa, en el caso del presidente Herrera Campins, entre él y usted. De manera que se podía haber temido que con el cambio de gobierno y el paso de Acción Democrática al poder, hubiera un cambio al revés del de México, un cambio negativo. ¿Cuál es la posición de Venezuela según usted la capta en este viaje?
No, yo no tengo duda de que el gobierno del presidente Lucinchi está apoyando abierta y claramente el proceso de democracia en América Latina. Esto es un hecho. Inclusive El Salvador. Inclusive El Salvador. Yo creo que todos hemos visto con agrado la defensa de Venezuela para aquel momento triste cuando el presidente Siles Suazo iba a ser derrocado y la presencia de Venezuela para ayudar a que no sucediera. Yo sí siento que también en El Salvador Venezuela está ubicado en una posición de defensa de la democracia. Pero esto no debe extrañarnos, porque Acción Democrática, aparte de la discrepancia que pueda tener interna con COPEI y la lucha por el poder, tiene una raigambre democrática, se nutre y vive de la democracia. Por lo tanto, al asumir la magnificencia del Estado, no se puede ignorar que una nación democrática no puede vivir aislada del resto de las democracias, tiene que vivir en la democracia y con los demócratas. Por eso entonces es que el gobierno venezolano ha hecho un aporte y está haciendo un aporte especialmente en Contadora muy importante para la búsqueda del proceso democrático, porque los 21 puntos son eso, es una expresión, es una conceptualización de todo el proceso democrático. Pero no solo a Venezuela le pasó eso mismo fenómeno que usted está diciendo, también a Estados Unidos. Recuérdese que en los años del 79 el presidente Reagan en su campaña atacaba violentamente el esquema de los que supuestamente en aquel momento el presidente Carter tenía con respecto a El Salvador, y fue tomando posesión y analizando la situación, y entonces comenzó a apoyar la política. Mucha gente ha olvidado eso que usted está diciendo, porque Reagan estaba contra. Claro, él estaba totalmente contra, en Centroamérica. Y hoy día usted lo ve como con qué vehemencia defiende la democracia. Y es porque sinceramente estamos haciendo un esfuerzo por la democracia en El Salvador. Bueno, esta visita de Estado, por lo demás, es una demostración elocuente de las excelentes relaciones entre Venezuela y El Salvador. Con la buena acogida que le ha dado el presidente de Venezuela, Carlos, y yo le damos las gracias por su tiempo. Y a ustedes, queridos amigos, estamos aquí en vivo, en directo con el presidente Duarte desde La Viñeta. Quédense toda la mañana. Bueno, tenemos dos entrevistas muy importantes. Tenemos a un sindicalista del MAS, Jesús Urbieta, y al economista Echeverría. Véanlo y después quédense toda la mañana con nuestros compañeros de Buenos Días Venezuela. Y hasta mañana.